¿Cómo están? Buenos días. Empezaremos la clase. Hasta este momento lo que hemos logrado terminar la anterior clase se refiere al tránsito de avenidas a través de un embalse, utilizando obviamente la ecuación de continuidad que nos permite aplicar diversos métodos. El primer método que hemos aplicado es el de ensayo y error. Y para un poquito refrescarles, vale la pena mencionar de que en el método de ensayo y error, los valores que manejamos como datos de entrada están discretizados para un periodo delta t. Y este periodo delta t lo hemos adoptado hasta ahora igual a una hora. Si necesitamos hacer la resolución de este problema para valores instantáneos, existe un método que le llamamos el método PULSE. Y el método PULSE en realidad requiere como datos de ingreso, y también los datos que vamos a producir son valores instantáneos. A ver, un poquito veamos la diferencia entre ambos métodos. En el método de ensayo y error, como ya nos hemos dado cuenta, en la figura estamos mostrando los valores de ingreso que están discretizados cada hora, y estos simplemente los podíamos representar a través de unas barritas. En verde están viendo ustedes los valores que ingresan en el embalse, y en trazo rojo los valores que al final se han calculado y representan el rebose por encima del vertedero. Los datos obviamente los ven acá, son datos discretizados para cada hora en amarillo durante 9 horas, ¿no es cierto? Y el resto del tiempo los datos de ingreso se convierten en cero. Fíjense que esta operación ha sido realizada hasta la hora 30. Ingresa en el embalse durante un hidrograma de crecida durante 10 horas o 9, dependiendo cómo lo interpretemos, y sin embargo el tránsito ha sido realizado para 30 horas. Si se fijan, estas dos columnas, la columna B y C, han sido graficadas. Se darán cuenta que la columna C, que muestra los datos resultantes, continúan hasta la hora 30 en este caso. Si continuáramos resolviendo este problema, vaya uno a saber hasta qué momento continúa la salida. Eso lo podemos ver visualmente acá. Las 8 primeras horas en verde, las barritas representan el hidrograma que ingresa en el embalse cada hora en forma discretizada, y después de haber realizado el cálculo utilizando el método de ensayo y error, la salida por encima del vertedero está representada con barritas rojas. Obviamente que esto podemos simplemente también representarlo a través de una línea continua, y se darán cuenta que en la bajada del hidrograma de ingreso, fíjense que el hidrograma de ingreso está acá en color verde, ya alcanzando un máximo de 1000 metros cúbicos por segundo a la tercera hora. En cambio, el hidrograma que sale de la presa a través del vertedero presenta el valor máximo, el valor pico, aproximadamente a la hora 7. Y obviamente es un valor inferior a 400 cubos por segundo. Entonces, esta sería la forma de representar el resultado de este problema. Solamente que en lugar de haber trabajado con valores instantáneos, en esta solución mediante ensayo y error hemos adoptado valores discretizados para cada hora. La diferencia con el segundo método que vamos a llevar hoy día es que el segundo método se llama PULSE. En el método PULSE consideramos valores completamente instantáneos, es decir,
Ahorita vamos a mirar dónde podemos encontrar eso. Necesitamos poder introducir los datos de ingreso a nivel horario, obviamente, pero en forma instantánea. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos los valores instantáneos que son requeridos para cuando aplicamos el método Pulse. Y acá abajo tenemos los valores medios requeridos para cuando aplicamos el método ensayo y error. Obviamente acá el ingreso está dado en forma discreta. En cambio, en el caso de que utilicemos el método Pulse, los valores requeridos son valores instantáneos. Se fijan claramente que, por ejemplo, si nos ubicamos en esta hora, que está espaciada de los valores al inicio de la hora, que les asignamos un subíndice 1, y al final de la hora le asignamos un subíndice 2. En consecuencia, los valores de ingreso del hidrograma que ingresa en el embalse están especificados en forma instantánea. Tendríamos aquí el valor al inicio de la hora, valor al final de la hora, etcétera, hora tras hora. Y en consecuencia el resultado también va a ser constituido por valores instantáneos para las correspondientes horas, inicio y fin de hora del problema planteado. Nuevamente se va a dar acá el hecho de que al contrastar el hidrograma de entrada con el hidrograma de salida, el pico de salida siempre coincide con la bajada del hidrograma de ingreso. Obviamente ese aspecto lo van a comprender al leer sobre este tema. Hay algunas hojitas que yo les voy a hacer llegar sobre el tema de tránsito a través de un embalse. Dicho esto, podríamos empezar directamente a mostrar a ustedes cómo funciona la resolución a través del método Pulse. Le llaman método Pulse, no se olviden de ello. A ver, la forma de encarar este problema sería la siguiente. Tenemos acá nuevamente los datos. Fíjense que tenemos en este caso un hidrograma cuyas coordenadas están especificadas en esa tabla en fondo amarillo. La altura a la que está construida el vertedero es de 15 metros, ¿no es cierto? Después de ello tenemos una relación que nos permite calcular el caudal que rebosa por el vertedero en función del tirante por encima de él. Y esa relación ya la hemos visto anteriormente, de dónde viene, y está dada por esa fórmula. Caudal de salida es igual, en el caso específico de este embalse, igual a 1200, que debe multiplicar al tirante, que previamente debe ser elevado a la 1,5. Todos ya sabemos de dónde viene el coeficiente 1,5. Nuevamente acá, como el rebose sucede a partir de la cresta del vertedor, es decir, a partir de H 15 metros hacia arriba, y seguramente no va a exceder el metro o los 2 metros, entonces la relación altura-volumen necesaria para resolver este problema está dada en este caso por 4 puntos, es decir, 2 pares de puntos, ¿no? Cuando la altura del agua dentro del vaso es de 15 metros, es señal de que debajo de ese nivel el embalse contiene 150 hectómetros cúbicos. Y de la misma forma, a condición de que la altura sea de 17 metros, o sea, 2 metros más arriba, es señal de que el embalse en ese instante contiene 160 hectómetros cúbicos. Obviamente, a partir de esos datos, podemos adoptarlos para poder estimar el volumen correspondiente a cualquier altura. Es un dato que nos sirve para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Tenemos acá la expresión que nos indica que lo que ingresa, el volumen que ingresa en el embalse en un periodo, que en este caso es 1 hora, ese volumen que ingresa en toda esa hora, menos el volumen que sale durante esa misma hora, es una diferencia de volumen que se queda en el embalse. Y esa diferencia de volumen la
llamamos dV sobre dt. Obviamente esta es una ecuación diferencial de primer orden debido a que el volumen, el dV, el volumen en el vaso, es función de la altura, ¿no es cierto? Pero no solamente el volumen en el vaso es función de la altura, sino que también el valor de O, el caudal que está rebosando, también es función de la altura. En realidad es función del tirante, pero el tirante está ligado a la altura. En la situación en la que la altura excede los 15 metros, H será igual a 15 metros más tirante. Esa es una expresión que tienen que tomar muy bien en cuenta al momento de hacer la solución de este problema. A partir de esta expresión, la expresión de continuidad o conservación de masa también que le llaman, podemos discretizar para intervalos delta t, que en este caso hemos dicho estamos aceptando es igual a 1 hora. Esa discretización obviamente la realizamos asignando a cada valor instantáneo eh, un subíndice. En este caso, volvemos a mostrar, si quieren, estamos Perepuls. Los valores instantáneos, hemos dicho, Perepuls lo vamos a llegar por acá. Los valores instantáneos, en el eje horizontal tenemos el tiempo discretizado cada hora, y para cualquier hora, por ejemplo, la que está ubicada acá en trazo amarillo, al valor de inicio le vamos a asignar el subíndice 1. En el caso del input, en trazo negro, a este valor instantáneo vamos a asignarle el valor I1. Y en esa misma hora, al final de la hora, vamos a asignarle a la coordenada vertical, instantáneamente hablando, el valor I2. Y de la misma forma, al resultado que vamos a obtener para esa hora que estamos considerando, en cuanto se refiere a la salida del vaso, al inicio de la hora le vamos a llamar O1, subíndice 1, y al final vamos a llamarle O2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esos valores son se van repitiendo hora tras hora. Entonces, para cada hora, al inicio de la hora, vamos a ponernos de acuerdo de que el valor al inicio es subíndice 1 y el valor al final es subíndice 2. Obviamente, si me ubico, por ejemplo, en esta hora, al inicio va a ser I1 o 1 y al final va a ser o I2 o 2. Dicho ello, nos ponemos de acuerdo. Algunas personas preferirían llamarla no I1, no I2, sino I inicio o final. I inicio de la hora o final de la hora. Entonces, esos subíndices los volvemos a encontrar acá. Si se fijan que al discretizar el input durante esa hora, aceptamos que el input durante esa hora es igual a la media aritmética inicio de la hora input más final de la hora input dividido entre 2. Eso va a ser representar el ingreso, el caudal que en promedio ingresa en esa hora. Y estamos aceptando que la distancia entre I1 y 2 es suficientemente corta como para aceptar de que lo que está escrito ahí es válido. Eso significa también que para el O1 y O2 en esa misma hora aceptamos una media aritmética o al inicio más o al final de esa hora dividido entre 2. Entonces el primer término indica el caudal que en promedio ingresa en ese embalse calculado a partir del conocimiento de valores instantáneos al inicio de la hora y al final de la hora. Para la salida se repite lo mismo. Y finalmente, cuando consideramos el volumen que queda embalsado, vamos a decir que este es igual al volumen que había, al volumen al final de la hora, V2, menos el volumen que había al inicio de la hora, V1. Entonces, la diferencia de esos dos valores es el delta de volumen que queda embalsado en el vaso. Y en esta ocasión tenemos que dividir entre T, donde T estamos asumiendo suficientemente pequeño, es decir, estamos asumiendo que es 1 hora. Y lo que queda a partir de aquí ahora es
lograr resolver esta ecuación para cada hora. ¿Y cómo resolvemos esa ecuación? Eh, Podemos dar unas pautas. El método Pulse es una forma de resolverla. Y finalmente tenemos también el hecho de que podríamos aplicar muchísimas otras metodologías para poder resolver, incluyendo la calculadora solver, la función solver de una calculadora o cualquier otra forma de resolver. Ahora, a partir de esta expresión, lo que tenemos que hacer es identificar qué valores conocemos instantáneos y qué valores desconocemos. Si se fijan en la pizarra, el I1 y el I2, si empezamos ya a resolver el problema, el I1 sería 0, el valor que está en amarillo a la izquierda, y el I2 sería 250. Eh, entonces ya estaríamos prácticamente intentando resolver este problema. Entonces, si dicho eso, podríamos directamente empezar a llenar acá los valores que conocemos. En conclusión, todos los valores de I son conocidos porque es dato del problema. En este caso, para valores de I tenemos como 10 periodos de una hora cada uno. Cuando nos referimos a los valores O, obviamente son justo los valores que estamos intentando resolver a través de algún método. El O1 necesariamente tiene que ser conocido como dato de problema. Fíjense que si la instrucción del problema es aceptar de que el embalse se encuentra lleno, entonces a partir de ello podríamos decir que O1 es igual a ¿cuánto? ¿Quién tiene la respuesta? Si me están siguiendo, pueden contestar a la pregunta. Nuevamente hago la pregunta entonces. Acabo de sostener de que todos los valores de I son conocidos porque es dato del problema. Conozco los valores instantáneos desde la hora 0 hasta la hora 10 del hidrograma que ingresa en el embalse. Eso es un dato, es un hidrograma que tiene un cierto periodo de tono que ya lo he calculado por fuera y que supongo que ese hidrograma que tiene un periodo de tono de 1000 años va a ingresar en el embalse y va a encontrar el embalse en situación de lleno. En consecuencia, todos los valores de I son conocidos desde la hora 1 hasta la hora 10. No sucede lo mismo con los valores O, porque los valores O son justamente los que estoy intentando calcular, ¿no es cierto? Fíjense que los valores O serían los que están en esta figura. Esta figura en el trazo rojo serían los valores que trato de calcularlos a partir de algún método. Entonces, todos los valores O hay que ver qué se conoce y qué no se conoce. Y yo decía, en esta expresión, el O1, para la primera hora, ¿se conoce o no se conoce y cuánto es? Ustedes tienen la respuesta. ¿Cuánto es O1 y cuánto es O2 para cuando empiezo yo a resolver este problema para la primera hora? Ya acabo de decir que si consideramos I1 y 2, I1 es igual a 0, está acá arriba en amarillo, y también I2 es igual a 250. Y ambos valores son instantáneos. Al inicio de la hora, el hidrograma presenta una coordenada igual a 0 y al final de esa hora presenta una coordenada vertical igual a 250. En consecuencia, I1 más I2 ya puedo reemplazar acá y dividir entre 2 y eso asumo que es el caudal que en promedio ingresa durante la primera hora a ese vaso. Cuando hablo de la segunda expresión, el segundo término, O1 más O2, yo decía, ¿cuál de los dos se conoce y cuál es su valor? Entonces, ustedes saben la respuesta, si me pueden dar. ¿Alguien sabe la respuesta por 3 puntos? Nadie. Creo que nadie, ¿no? Ya, obviamente si la condición de borde es decir, a ver, no sé,
Wilber Alex indica que la respuesta es 1200. Wilber Alex, ¿nos puedes decir de dónde viene esa tu respuesta? ¿Por qué dices que es 1200? ¿Cómo es, Wilber? ¿Te animas o no te animas? Q inicial, dice Wilber, pero Q inicial, no entiendo, pero ¿cómo lo calculas? ¿Quién más tiene la respuesta? ¿28 personas presentes en este momento? ¿Qué tal si nos vamos a poner de acuerdo a hacerlo de otra forma? Si nadie de las 28 personas pueda decir algo al respecto, 3 puntos menos a cada una de esas 28 personas. ¿Cómo la ven? Si alguien dice algo, se salvó. Y si alguien dice algo coherente, tiene más 3 puntos. ¿Cómo la ven? Podríamos empezar a aplicar esa metodología de aquí en adelante. Así logramos que todo el mundo participe, ¿no es cierto? No hay nadie que sepa la respuesta, porque lo que Wilber Alex Murillo nos acaba de decir, él dice que es 1200, me imagino que son 1200 metros cúbicos por segundo, pero esos 1200 metros cúbicos por segundo es válido para O1 o para O2. Wilber Alex, ¿nos puedes decir para cuál de los dos es válido? Bueno, Wilber Alex dice que es O1, pero ¿cómo lo has calculado, Wilber? ¿Nos puedes decir? Wilber, ¿de dónde sale tu valor 1200? Wilber debe estar sin micrófono, por eso solamente escribe. Bueno, Wilber no se anima mucho más, no debe estar seguro de su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿Cuánto sería O1 en esta expresión? ¿No hay idea? Bueno, continuaremos entonces. Ese tipo de preguntas van a quedarse entonces para la... a ver, Oliver dice, no le sale el audio, es solo a mí. A ver, un comprendido, ¿todos me están escuchando? Bueno, Benigno Coria dice que sí, que me está escuchando. Wilber Alex también me escucha. A menos mal. Se escucha en G. Ya, y Oliver Javier, ¿no escuchas nada? A ver,
Sí, yo creo que me están escuchando, pues no, ya me hubieran reclamado, ¿no? Oliver, tal vez hay problema con tu laptop o con tu celular, si es que lo estás haciendo con celular. El resto sí me está escuchando. Marcos Haikta dice que debería volver a ingresar. Oliver Javier ingresa nuevamente, sal y vuelve a ingresar, por ahí se arregla. Bueno, Oliver ya lo arregló. Ya, no olviden entonces que ese tipo de preguntas en el examen van a estar presentes y bueno, pues tienen que intentar comprender en la casa si es que quieren aprobar la materia. A ver, entonces continuaremos con la explicación. Una vez que tengo definido esta expresión, lo que voy a hacer es directamente separar valores que conozco, voy a llevar a la izquierda del signo igual, y valores que desconozco voy a dejarlos a la derecha. Haciendo eso, lo que sucede es que yo logro obtener esta expresión de acá. Fíjense, esta expresión que me indica que a la izquierda del signo igual, todo lo que está a la izquierda del signo igual, conozco para cada hora, incluyendo la primera hora, que es la que estoy intentando resolver, porque este problema hay que resolverlo a partir de la primera hora, ¿no es cierto? No puedo intentar resolver este problema directamente, irme a la cuarta hora y lograr resolver, eso no va. La resolución de este tema siempre está ligado a la resolución de cada hora anterior. Entonces, la primera hora que tengo que resolver en este tema es aquella que está comprendida entre el instante 1 y el instante 2. En el instante 1, el caudal que ingresa al embalse es 0. Y en el instante 2, es decir, al final de esa hora, instantáneamente hablando, el valor del caudal es 250. Entonces, y 1 será 0, fíjense, y 2 será 250, o 1 será 0, porque sin la instrucción es que el volumen del embalse está a punto de rebalsar, o sea, el H de inicio, ¿a qué altura se encuentra el nivel del agua? Se encuentra justo a los 15 metros, y si veo que como dato geométrico tengo que la presa ya está construida de 15 metros, a partir de ahí simplemente yo sostengo de que en ese instante todavía no está rebalsando, pero una gota de agua más que yo adicione al vaso, eso empieza a rebalsar, ¿no es cierto? Entonces, el O1 es 0, porque ese es dato del problema que me dan. El V1 también tiene que ser conocido. Si me dicen que al inicio, porque V1 es el volumen al instante inicial de la hora que estoy queriendo resolver. Entonces, el V1 es aquel volumen que corresponde a 15 metros de altura, porque la altura inicial me dice que es 15 metros. Entonces, V1 también conozco. Conclusión, todo lo que está a la izquierda de este signo igual, conozco, porque T son 3.600 segundos. A la derecha es O2 y también V2. ¿Qué es O2? Es el caudal que instantáneamente sale al final de la hora, de esa hora que estoy empezando a solucionar. Desconozco. Lo que también desconozco es el volumen con el que queda el vaso al final de esa hora, que es V2. A partir de ahí ya saben, ya se dan cuenta ustedes, esta es una expresión, una ecuación con dos incógnitas. Todo se conoce a la izquierda y O2 sobre 2, el O2 no conozco y el otro valor que no conozco es V2. Hasta ahí espero que esté claro para ustedes. A partir de este instante yo ya puedo aplicar uno o más métodos para solucionar. Si ustedes tienen una ecuación con dos incógnitas, tendrían que averiguar de encontrar una otra ecuación que también contenga las dos incógnitas. Y de esa manera, en ese momento voy a tener para esa primera hora dos ecuaciones con dos incógnitas, y eso todo el mundo sabe resolver, ¿no es cierto? La otra posibilidad es
utilizar el método PULS. De ahí viene esta forma de solucionar el problema. Para aplicar el método PULS, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a empezar a construir una tablita por fuera que me permita aplicarla para resolver esta ecuación con dos incógnitas. Esa tablita, a ver, vamos a ver dónde la podemos encontrar. Acá hay la tablita. El embalse hemos dicho que tiene una de los 15 metros para arriba, ¿no es cierto? Fíjense, el nivel del agua se encuentra a los 15 metros y en esa situación viene este hidrograma y cada hora que pasa el hidrograma hace que esto suba y en algún momento vuelve a bajar y al final va a bajar al nivel 15 metros, ¿no es cierto? De 15 sube hacia arriba y en algún momento empieza a bajar hasta que en algún momento llega nuevamente a los 15 metros. Eso ya lo hemos visto acá, si no me equivoco. Si se fijan, una vez que se ha resuelto este problema, la altura de agua al final de la hora está expresada acá en esta columna. Obviamente esto empezó cuando el nivel era de 20 metros. Este es un problema en el que la altura del vertedero se encuentra a los 20 metros. Entonces, al final de la primera iteración, ha subido 60 centímetros, ¿no ve? Luego a 21,8, luego a 23,6, etcétera, y luego empieza a bajar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente estos valores acá ya casi son imperceptibles porque la bajada es por milímetros. En consecuencia, encima del vertedero empieza a subir el valor por encima de los 20 metros, sigue subiendo y después vuelve a bajar. Ahora, esa situación misma la estamos viendo nuevamente acá. Para poder resolver este problema, porque hasta este momento, supongamos que todo lo que está a la izquierda del signo igual es 44,88, ¿ya? Una vez que sustituyo acá 0, acá 250, acá 0 y acá 150 millones de metros cúbicos dividido entre 3.600, obviamente tengo que cuidar los valores, ¿no? Si todo el tiempo trabajo en metros cúbicos y en segundos, entonces el volumen no puede estar expresado en hectómetros cúbicos, tendré que expresarlo también en metros cúbicos, o sea, tengo que cuidar eso. Una vez que igualo todo ello con las unidades coherentes, supongamos que hago esa suma y sale 4.488, ¿ya? Resulta que 4.488 es igual a O2 sobre 2 más V2 sobre T. Una ecuación con dos incógnitas. Para resolver esto a través del método PULS, lo que yo hago es elaborar una tablita por fuera del problema. ¿Cuál es esa tablita? Esto va desde 15 metros hacia arriba, hemos dicho, ¿no? Toda la operación va a ir de 15 metros hacia arriba. Eso significa que mi tablita la tengo que empezar acá. 15 metros. Yo voy a empezar acá con 15 metros, ¿no es cierto? Por ejemplo, me voy a dar cada 20 centímetros, 15.2. Y de esa manera me voy a dar 15.4, ¿no es cierto? 15.6 metros. Y yo puedo continuar yendo esto hasta donde sea necesario. Fíjense, estoy tomando incrementos cada 20 centímetros. Yo me estoy dando esta tablita por fuera. ¿Por qué 15? Porque la presa tiene 15 metros de altura y todo lo que viene dentro de la operación que voy a hacer va a exceder los 15 metros, por eso tengo que ir de 15 metros subiendo hacia arriba. Fíjense, si aquí he llegado hasta los 16.2. Estoy suponiendo que el nivel del agua durante las 10 horas que dura el ingreso del caudal va a empezar a subir de 15, va a llegar a un máximo de 16.2 y ahí me quedo. Estoy suponiendo, si fuera necesario, después yo voy a continuar el 16.2 yendo más abajo, ¿no es cierto? Perdón, yendo más arriba en el nivel. Podría continuar hasta llegar a los 18.6, ¿no es cierto?
Eso significa que de antemano, como no sé hasta dónde va a llegar el agua, estoy suponiendo que no va a llegar más allá de que los 18,6. No importa. Una vez que me he dado esos valores de altura por encima del vertedero, cada 20 centímetros, voy a calcular el volumen que contiene el embalse a condición de que el nivel esté a los 15 metros. Eso conocemos porque es dato del problema. Aquí me dicen que para 15 metros el embalse contiene 150 metros cúbicos por segundo. Entonces acá tendré que poner 150 por 10 a la 6, ¿no ven? Tengo que trabajar con las unidades coherentes, obviamente, ¿no es cierto? 10 a la 6. O sea, si quieren 150, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150,000 metros cúbicos. Conozco, cuando H es 15 metros, es señal de que ese vaso contiene 150 millones de metros cúbicos. Hasta ahí se comprende, ¿no es cierto? 150 millones. Para la situación en la que el agua está a los 15 metros, el caudal que sale por encima del vertedero es 0, ¿no es cierto? Eso también sabemos. Y en consecuencia aquí debería poder calcular O sobre 2 más V sobre 3.600. Cuando hago eso, O es 0, entonces este término cae. Y lo único que resta es dividir más 150,000. El más está aquí, creo. Más 150,000, que debo dividir entre 3.600. Eso pueden hacer ustedes sin ningún problema. ¿Ya? Fíjense, acabo de hacer todo ello y he llenado las 3 columnas y las 3 son válidas para cuando H es 15. Cuando H es 15.2, ya puedo calcular el volumen que contiene el embalse, porque para ello me han dado esta relación, ¿no ve? Si el embalse está a 15 metros, el volumen contenido en el vaso es 150. Pero si el H es 15.2 entre estos dos valores, puedo calcular el volumen que contiene. En consecuencia, puedo tener el valor de volumen, ok, en rojo. Y para 15.2 es 0,2 metros de tirante. Fíjense que acá este tirante va a ser 0,2 elevado a la 1,5 multiplicado por 1.200. Y en consecuencia conozco también este valor en rojo. Y obviamente para calcular esto me baso en el conocimiento de este valor, que debo dividirlo entre 3.600, y a eso le debo añadir la mitad de este valor. Entonces conozco esto en amarillo. ¿Están de acuerdo? Cuando me voy al 15.4, obviamente que conozco todos estos valores. Entonces conozco toditos estos valores de la tabla. Hasta ahí todo comprendido. No hay donde perderse, ¿no ven? ¿Para qué me sirve ahora esta tabla? Fíjense que la tabla yo la he confeccionado por fuera y solamente me he basado en la relación que existe entre cuál es el volumen que contiene el embalse para cierta altura, cuál es el caudal que rebalsa por encima del vertedero para cierta altura y cuál es la relación O2 más V sobre 3.600 para esa misma altura. Entonces, horizontalmente estos 3 valores me permiten calcular este de acá. Y para cada línea lo mismo, si la altura sería del agua 16.2 metros, que es mucho más arriba de los 15, puedo calcular este valor, puedo calcular ese valor, puedo calcular ese valor, y en consecuencia, en base a estos 3, puedo calcular este valor, ¿no es cierto? Después de ello, lo que yo hago es simplemente graficar, por ejemplo, H contra el valor de O2 más 3.600. Fíjense, estas dos columnas yo puedo graficar. Y esa gráfica resulta aquí a la derecha. La columna D, esa de acá, la voy a colocar acá en la horizontal. O2 más 3.600, V sobre 3.600 la coloco acá. Eso quiere decir que para este valor 41,667, que estará por acá, por ejemplo, 41,667, ¿no ve? Para ese valor le corresponde un H que es 15.
Entonces, tal vez este de acá va a ser 15, ¿no es cierto? 15 metros para 41,667. Obviamente voy a tener que poner esto así y, no sé, de alguna manera lograr que mi curva sea coherente. Obviamente esta curva va a ir todo el tiempo ascendiendo, 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 ¿no ve? Esta parte está medio mal dibujada. Y obviamente que con eso lo que yo hago es, para ese valor de 41,667, yo puedo obtener el valor correspondiente de H en el eje vertical. En consecuencia, esta figurita me ha permitido hallar el valor de H2 cuando entro en la curva con el valor 41,667. Y de esa manera acabo de resolver para el para el 41,667, fíjense. De un tirón, cuando yo hallo de que H es 15,08, que es el valor que proviene de acá, ese 15,08 proviene de ahí, hemos dicho, ya puedo, a partir de esta tablita, conocer no solamente el H correcto, sino también puedo conocer el O2 correcto instantáneamente al final, y puedo conocer el V2 correcto al final de esa hora. En conclusión, para cuando el término de la izquierda sea exactamente a 41,667, entonces esta curva me permite hallar el valor correcto de H2. Ese valor debería ser cualquier otro valor, ¿no ven? 88,000, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, lo dejaremos. ¿Se comprende hasta ahí cómo funciona esto? Entonces, esta figura le llamamos curva indicadora del almacenamiento, CIA, ¿ya? Esta curva simplemente nos ayuda para resolver los valores al final de la primera hora, porque estoy intentando resolver la primera hora. ¿Hasta ahí se comprende o hay alguna pregunta? Preguntas, porque a partir de acá lo que vamos a hacer es simplemente continuar aplicando la misma metodología para que ustedes mismos resuelvan el problema. Ya, fíjense entonces, resumiendo un poco, hemos dicho que parto yo de esta ecuación, ¿no es cierto? Y para esta ecuación lo único que yo hago es hallar un método que me permita resolverlo. Espérenme un ratito, voy a enchufar mi tablet porque se está apagando. Bueno, solucionado. Ya, hasta ahí se comprende, porque lo que hay que hacer ahora es empezar a trabajar, y eso es lo que quiero que hagan, empezar a resolver. Entonces, a medida que vayan intentando resolver, van a surgir preguntas.
Bueno, mientras está al teléfono, ¿han logrado comprender cómo funciona todo esto? Benigno Coria dice simplemente, para el O2, ¿podrías repetir, por favor? A ver, ¿hay más preguntas al respecto? Ya, a ver, otra vez más repetiré. Lo que sucede es que después de esto les voy a mandar nomás un poco una publicación al respecto y espero que con eso más puedan ustedes comprender. A ver, veamos nuevamente de qué se trata. Volveré a repetir lo que he estado mostrando. Se solución de este problema con el método de Pulse, ¿no es cierto? Eso significa que debemos partir de esta ecuación, ¿no ve? Input menos output es igual a dv sobre dt. Input es el caudal que entra en esa hora, menos output es el caudal que sale, y eso es igual a la diferencia de volumen en ese tiempo. Y esa diferencia de volumen obviamente podría ser negativo, ¿no es cierto? Porque si I es menor que O, dv sobre dt es negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que el nivel al final de la hora, en lugar de subir, va a bajar. Y si fuera positivo, el nivel va a subir. Esta misma expresión la voy a discretizar y escribirla de esta manera, la que ven acá. ¿No ven? Y es igual, ahora sí me voy a ubicar en una hora. Y en la hora lo que voy a considerar son valores de inicio y valores de fin de hora. Al inicio de la hora, el ingreso del caudal I1 es igual a 0. Eso es dato del problema, ¿no es cierto? Ahí no hay donde perderse. 0. Este valor de acá, cuando empiezo ya a solucionar, el valor es 0. El caudal, la coordenada vertical de la primera hora es 0. Eso, entonces I1 es 0. I2 es exactamente igual a 250, instantáneamente hablando. Por eso decimos, en el método del Pulse, los valores que me dan como datos, estos, son valores instantáneos. Acá no hay eso de que 250 es parejito durante la segunda hora, no hay eso. 600 es parejito durante la tercera hora, no hay eso. Eso sucede en el método de ensayo-error, que ya lo han visto en la anterior clase. En este método de Pulse, este 600 significa que es el valor que instantáneamente sucede en el instante 3, en la hora 3, ¿ya? Y lo mismo para todo el resto. Entonces, una vez que empiezo a resolver este problema, he dicho que tengo que, por un lado, ver qué valores de esta expresión los conozco para esa primera hora y qué no conozco. Y una vez que logro identificar qué cosas conozco, ya puedo reescribir esa misma expresión de esta forma. Y si se fijan, todo lo que está a la izquierda del signo igual, conozco para la primera hora. ¿Cuánto es I1 para la primera hora? 0. ¿Cuánto es I2 para la primera hora? Es el valor que está dado acá, 250, ¿no es cierto? I1 es 0, I2 es 250. 0 más 250 entre 2 da 125. El O1, ¿cuál es el O1? ¿Qué es O1? Es el caudal que instantáneamente sale al inicio de la hora. Como estoy resolviendo el problema, empezando por la primera hora, y el dato que me dan es que la altura inicial es 15 metros. 15 metros significa que al inicio de esa hora todavía no hay ningún rebalse acá, es 0. Entonces este O1 es 0. Luego, ¿qué es V1? Es el volumen que existe en el vaso al inicio de la hora que estoy resolviendo. Y me dicen que la situación de inicio, la altura es 15 metros. ¿Cuál es el volumen que contiene el envase para 15 metros? 150. Conclusión, este V1 lo conozco. Cuando resuelvo todo esto, lo que obtengo es 4.488, por decir un valor, ¿no es cierto? Ese valor, entonces, resulta que es igual a todo lo que está a la derecha del signo igual. O sea, 4.448 es igual a todo lo que es este término, O2 sobre 2, V2 sobre T. ¿Qué es O2?
O2 el caudal instantáneo que sale al final de esa hora, que es justo lo que intento dilucidar. Quiero hallar cuál es el caudal que instantáneamente sale al inicio de la hora, sabiendo que al inicio de esa misma hora es 0. Y V2 es por otro lado también, cuál es el valor de volumen instantáneo al final de esa hora que está ahí embalsado, sabiendo que al inicio el volumen inicial era de 150 hectómetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá lo que yo tengo es una ecuación con dos incógnitas, ¿no ve? Este es un valor tal cual, yo me estoy inventando 4488, podemos incluso, si quieren, calcularlo, si quieren lo podríamos ver ese cálculo acá seguramente, debe estar ya. Este debe ser ese valor. Es la suma de esto más esto más esto. Lo que acabo de decirles es esto que está acá. Acá en trazo, pongámosle trazo verde, ya, en verde. Esta es la expresión que al final estamos mostrando en la otra, en la otra ventana, ¿no es cierto? Y 1 más I2 sobre 2 es este de acá. Fíjense, esto estamos directamente ya resolviendo. Es estos dos valores, 0 más 250, entre 2 eso da 125. Es este primer término. Después, O1 sobre O2 sobre 2 es 0, porque al inicio, situación de lleno, instantáneamente todavía no está rebalsando nada. Entonces, menos O1 sobre 2 es esto. Y finalmente, el tercer término es V1 sobre T, que es este de acá. Si se fijan, esto es los 150 millones que existe al inicio de la hora en el embalse, dividido entre 3.600. Eso sale 41,667. Y eso sumado, estos tres términos sumados, es decir, esto menos esto más esto, sale esto. Si se fijan, eso es eso. Y una vez que tengo eso ahí, 41791 es 41791, puedo incluso copiar ese, que es este de acá. Ese es el valor. 41791. Este es el valor que corresponde a O2 más 3600. ¿No es cierto? Entonces, tengo que ubicar en la horizontal este valor, ¿no es cierto? Y una vez que lo ubico, que sería este, por ejemplo, este mismo lo pondremos ahí. Le quitaremos decimales para no marearnos, ya. Debo hallar el valor en el eje vertical H2 que corresponda a este valor. Y como esta curva acabo yo de construirla a partir de la tablita que me he dado por fuera, fíjense que esta tablita, ¿qué es lo que hace? Se produce simplemente la relación que existe entre H. Yo me doy H's que va de 15 metros hacia arriba porque toda la operación va a rebalsar, y rebalsar significa que H, nivel del agua, es 15 metros o más. Por eso desde 15 empiezo a subir. No importa hasta dónde suba. Y me estoy dando cada 20 centímetros. Me puedo dar cada 10 centímetros o cada milímetro, dependiendo con cuánta exactitud quiero yo resolver. Entonces, para cuando H en el embalse es 15,6 metros, inmediatamente con la información de que dispongo, yo puedo establecer cuál es el volumen que contiene el lago. También puedo saber 15.6 está 60 centímetros más arriba de la cresta del vertedor. Entonces, un tirante de 60 centímetros significa rebalse. ¿Cuál es ese rebalse? Este de acá, que lo puedo calcular. Y una vez que tengo estas dos columnas, combinación de estas dos me permiten calcular esta, porque esta que dice es la mitad de este valor O, ¿no ve? Más el volumen dividido entre 3.600, entonces lo coloco acá. Entonces, para estos valores que me acabo de dar, yo produzco todas estas columnas al margen del problema, porque para producirlas tengo la información necesaria.
A partir de ahí, ¿qué hago? Voy a graficar esta columna de H. En la tabla son todos valores instantáneos, ¿ya? Cuando H es 15,2 metros, O2 más B sobre 3.600 es esto, ¿no ven? Entonces yo grafico esta columna versus esta columna, y esos valores los tengo acá. ¿Están de acuerdo? Fíjense que cuando tengo 41,667, esto estaba bien, 41,667, que es este valor de acá, ¿no es cierto? Este valorcito es este mismo. Para ese valor yo conozco H, que es 15, ¿no es cierto? 15 contra 41,667 es este puntito de acá. Después voy 15,2, 15,3, etcétera, ¿no ve? Y de esa manera obtengo esta curva bien bonita. Y ahí la dejo. He terminado de elaborar mi curva CIA, curva indicadora del almacenamiento. ¿Y para qué me sirve esta curva? Simplemente lo que hago a partir de ello es venir a mi problema original, acá. En este problema yo ya he establecido que empiezo a resolver el problema. ¿Cómo empiezo a resolver? Con los datos que tengo. La primera hora instantáneamente 0 y al final de esa hora es 0,250. Entonces eso significa este valor de acá. Entonces ese valor obviamente lo puedo colocar en una tabla también bien ordenada para poder hacer los cálculos coherentemente. Y por ejemplo, yo puedo directamente, a partir de ello, decir que este término I1 más I2 sobre 2 es 125, es 0 más 250 entre 2, ¿no ve? Menos O1 sobre 2 es 0, porque O1, ¿qué es O1? Es el valor instantáneo que está saliendo del embalse al inicio de toda la operación. Y el dato es que eso es 0. Todavía no está rebasando. Esto es 0, entonces ese 0 lo coloco acá. Y el tercer término es V1 sobre T. Son los 150 millones de metros cúbicos que existen en el embalse, dividido entre 3.600, eso sale 41,667. Luego debo sumar estos tres términos. Este primer término menos este segundo más este, eso da esto. 41,792. El 41,792 tengo que ubicarlo acá en el eje horizontal de esta gráfica, ¿no es cierto? Entonces, acá lo tengo. Ya está clarito que el 41,792 necesito entrar en la horizontal con eso y salir en la vertical con el correspondiente valor del H, porque esta gráfica me está representando esos dos valores, O sobre 2 más B sobre 3.600 versus H. Entonces, con el valor 41,791, que lo tengo acá, calculado para la primera hora, este valor, con ese valor ingreso en esta otra tabla, que es este. ¿No es cierto? 41,792. Y con ese valorcito, yo ingreso en la curva y obtengo de la curva el correspondiente valor de H, que es ya el valor H definitivamente adoptado. Eso se ha hecho acá y resulta que ese valor es este de acá. $15,080,19,1. Ese es el valor que yo tengo. Fíjense que al valor 41,792 le corresponde el valor 15,08. Y eso ya es la respuesta. Una vez que he logrado terminar la primera hora, me voy a la segunda hora. Y en la segunda hora el I1 ya lo conozco, porque lo que es I2 de la anterior hora se convierte en I1 de esta hora. Entonces, en la segunda hora ya puedo tener 600 más 900, esto de acá,
600 más 900, estos dos de acá, menos O1 sobre O2. El caudal que rebalsa al inicio de esta segunda hora es el mismo que rebalsó la anterior hora al final de la hora. Ese valor que ya lo tengo, lo coloco acá. Y este volumen inicio de la segunda hora es exactamente el valor final de la anterior hora. Los sumo y eso me da un cierto valor que después yo tengo que ese valor ubicarlo en el eje horizontal y a partir de esto yo puedo obtener el valor H instantáneo al final de esa hora, válido para esa segunda hora. Y obviamente si ya tengo H final segunda hora, ese H final segunda hora lo convierto en volumen final segunda hora, lo convierto en caudal que está saliendo al final de esa segunda hora. Entonces, de esa manera yo puedo resolver este problema rápidamente con ayuda de esta curva indicadora de almacenamiento. Ahora fíjense que esta curva yo me la he dibujado cada 20 centímetros, pero no, yo puedo hacerlo cada, 15.002, por ejemplo. ¿No ven? Y después tengo acá 15.004, si quiero. Aquí voy a tener 15.006, ¿no es cierto? Y de esa manera, en lugar de hacer cada 20 centímetros, mi curva la voy a construir cada 2 milímetros. Entonces, la exactitud que yo quiero obtener, puedo hacerlo esto cada 0.00001 milímetro, hasta que en algún momento en la columna D voy a obtener exactamente el valor que sale de esta tabla acá, ¿no es cierto? Puedo trabajar al cuarto decimal si quiero. Eso significa que lo que estoy haciendo es, esta curva la estoy construyendo con puntitos en H que van cada milímetro, que van cada 0.01 milímetro. Entonces, la exactitud va a ser muchísimo más grande que cuando trabajo con esta curva que ha sido construida para H que va cada 20 centímetros, porque en ese caso, si lo tengo cada 20 centímetros, voy a tener que interpolar acá, ¿no es cierto? Simplemente ningún valor en el eje horizontal va a coincidir con el 41792. Tal vez voy a tener que interpolar entre un valor de aquí y otro valor. Y obviamente cuando interpolo, pierdo exactitud. Entonces, para no necesitar interpolar, lo que yo hago es simplemente estos valores, hacerlos para distancias entre H y H de 1 milímetro o de 0.0001 milímetro, ¿no es cierto? Y en algún momento, alguno de estos valores me va a proporcionar un valor acá, que es exactamente el mismo que necesito acá a la izquierda. En Excel eso es fácil hacerlo y realmente muy rápido puede uno solucionar. Bueno, lo que acabo de explicar se le llama método PULS para resolución del problema de tránsito de una avenida a través de un embalse. Hasta ahí se comprende. Si no comprenden, yo creo que con lo que van a practicar en la casa van a lograr hacerlo. Hasta ahí hay preguntas. Fernando Zapata me dice, el valor de T en la parte de la izquierda, a ver, aquí, no hay T en todo caso, pues, en la parte de la izquierda. Acá, en este de acá, en este gráfico de acá, este T es 3.600 segundos, por si acaso, ¿no es cierto? Porque estamos resolviendo el problema cada hora. Entonces, de la expresión esta discretizada de este volumen 2 debo dividir entre 3.600. No sé si es a eso que se refiere la pregunta, porque para construir esta tabla no hay T, no entra T para nada. Simplemente en la tabla me doy diferentes valores de H por encima del vertedero, con una discretización cada centímetro, cada medio centímetro, cada milímetro, lo que sea necesario, me doy. Y para cada valor puedo calcular su volumen, ¿no es cierto? El caudal que en ese instante está saliendo a condición de que el tirante provenga de acá. Por ejemplo, este valor acá significa un tirante de 1,4 centímetros, ¿no es cierto? 1,4 centímetros. Con ayuda del caudal de la ecuación de descarga que la conozco para ese problema, puedo calcular eso. Es esta descarga por vertedor, ¿no es cierto?
decía, si por ejemplo en este último valor acá a la derecha yo tengo 3,6 centímetros, el último valor de aquí abajo, 3,6 centímetros, o sea, 0.036, 0.036 voy a incluir aquí el tirante y esta fórmula me va a devolver O. ¿Cuál es ese O? Este que está aquí en la firma C. Entonces, este valor de acá, este de acá, lo voy a poder calcular con ayuda de la fórmula. Si tengo O, puedo tener también V, porque para V me baso en la altura volumen del vaso. Para cuando H es 15,036, acá voy a identificar 15,036 y voy a tener V. Y ese V lo voy a colocar acá en la columna C, B. Y obviamente con una combinación de ambas columnas, BC, yo voy a producir la última columna que es O2 sobre V6. Ahora fíjense, a partir de esta tabla lo que yo he hecho ha sido acá a la izquierda, graficar esta columna, ¿no ve? Contra esta columna, que es ambas columnas, H versus O2 más V 3600. ¿Por qué necesito considerar esta? Porque ese es el único dato que tengo para cada hora a partir de este cálculo, ¿no es cierto? Todo lo que está a la izquierda del signo igual, lo conozco. Entonces, por eso es necesario considerar esta columna acá. Ahora, fíjense, yo podría graficar, como ya está hecho ahí, es la columna esta versus la columna H, altura versus O2, O sobre 2 más V. Pero en lugar de eso, yo podría graficar esto contra O si quiero, ¿no ve? Entonces, acá, en lugar de tener H2, yo voy a tener O. O2 también, porque si entro en la horizontal con el resultado este de acá de la izquierda, que proviene de esta suma de estos tres términos, y todo eso es igual a O2 sobre 2 más V2 sobre 2, entonces todo lo que se relaciona con este valor tiene subíndice 2. En consecuencia acá, en lugar de H2, yo voy a tener, por ejemplo, O2, ¿no es cierto? Y también, si quiero, puedo graficar V2 acá, V2. Entonces, yo tengo cualquiera de ellos relacionados con este valor. Entonces, decíamos 41792, ingreso acá y obtengo acá, no solamente obtengo H2, puedo obtener si quiero O2, pero si quiero también V2. Los tres puedo obtener de un tirón al ingresar en esta curva. Simplemente acá tendría que graficar verticalmente no solamente el eje de H, también el eje de O2 y el eje de V2, ¿no ve? Pero no importa si ya tengo H definitivamente adoptado, a partir de H yo ya puedo calcular el V2 con la fórmula altura-volumen del vaso, y también puedo calcular el caudal de rebalse porque tengo 1200 tirante elevado al 1,5. Está comprendido, y obviamente todo lo que estoy explicando ustedes pueden perfeccionarlo utilizando Solver, utilizando resolución de ecuación en su calculadora. Ustedes tienen que darse modos, eso ya es de suerte de cada uno de ustedes. Solamente yo explico acá la forma gráfica, cómo se resolvía este problema. No se olviden que estas fórmulas vienen desde hace como 30, 40 años. En esas épocas no existían computadoras, no existía Excel. Entonces la forma de solucionar que en esa época se idearon fue esta que estamos viendo. Y en realidad en esa época se trabajaba con regla de cálculo, entonces todo era mucho menos exacto. Y obviamente en esta curva había nomás que interpolar, no quedaba otra, porque discretizar esto cada 2 milímetros y hacerlo eso con regla de cálculo, pues ya toma 2 horas de tiempo. Y entonces en esa época no se podían dar el lujo de aplicarle todo un día para solamente establecer esta tabla. Simplemente la hacían lo más cercano posible de manera que la interpolación no sea demasiado grosera. Pero con Excel no necesitan ni interpolar, simplemente discretizan esto lo más que puedan, hasta que en algún instante obtienen acá en la columna última el valor que están buscando al cuarto decimal, si quieren. Y de esa manera han solucionado todos los subíndices
al final de esa hora, y al final de esa hora, una vez solucionado, se van a la siguiente hora. Y en la siguiente hora, todos los subíndices de final de la anterior hora se convierten en subíndices de inicio de esta hora. Y lo único que queda resolver es otra vez el término de la derecha, que es O2 y V2, con ayuda de la gráfica. ¿Se comprende ahí? Espero que no haya problema. ¿Hay más preguntas? Obviamente esta práctica van a tener que hacerlo en la casa, y nuevamente aquí se aplica un montón de otras consideraciones, ¿no es cierto? Aquí estamos empezando con embalse lleno, pero en el examen podríamos decir solucionen con el método PULS a condición de que falten 3 centímetros para rebalsar, por ejemplo, o a condición de que ya estés rebalsando en el inicio, en el momento en que el interés está crecida y hay un rebalse de 8 centímetros. Y a partir de ahí tienen que poder aplicar el método PULS. Es todo todo ello es fácil resolver a condición de que ustedes conceptualmente comprendan de qué se trata. Eso es algo muy importante que tienen que meterse en la cabeza, ya se los he dicho siempre. Intenten resolver los problemas comprendiendo qué están haciendo. Nunca hagan nada en automático, porque en automático uno se muere. Bueno, creo que ya somos 8:16, la dejamos ahí. Los veo la próxima clase. Fíjense en el Classroom, voy a subir harto de lo que acabamos de ver hoy día. ¿Ya? Que les vaya bien, hasta luego. No salgan de la casa, por favor.